Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Aprendo en Casa para familias con niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Rocío Colca, parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. Los padres de los niños y niñas con necesidades educativas especiales luchan diariamente por eliminar las barreras físicas, culturales, comunicativas y de movilidad que impiden el ejercicio de los derechos de sus hijos. Ellos lidian constantemente por una cultura más inclusiva, pero siempre existen riesgos y desafíos que enfrentan nuestros estudiantes con discapacidad, aún más en este complejo contexto social que vivimos. Cintia Brizuela, especialista en educación de UNICEF para América Latina en temas de inclusión y discapacidad, nos acompañará en la primera parte del programa para responder esta y otras preguntas relacionadas con los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Hacemos un pequeño corte y regresamos con la primera entrevista. Aprendo en Casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial. Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEB. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en Casa. Bien, nos encontramos con Cintia Brizuela, especialista en educación de UNICEF para América Latina en temas de discapacidad. Bienvenida, Cintia, al programa. Tú sabes que las políticas de infancia requieren diseños universales que incluyan a la niñez con discapacidad. Es necesario conocer y difundir los derechos de los niños con discapacidad y garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad. Actualmente el Perú está viviendo, al igual que el mundo entero, una nueva, entre comillas, normalidad. Es un escenario complejo y entonces, pensando un poco en la población a la que nosotros dirigimos nuestros esfuerzos, ¿cómo promovemos los derechos de nuestros niños con necesidades educativas especiales en este contexto? Bueno, en primer lugar, para poder repensar la educación, porque eso es lo que tenemos que hacer, aprovechando este nuevo contexto, esta nueva normalidad, no queremos la vieja educación, queremos la nueva educación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprovechar este desafío que nos plantea esta nueva normalidad de estar lejos, de estar desconectados. Tenemos que aprovecharlo paradójicamente para conectarnos aún más y repensar esta nueva educación desde el derecho de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada estudiante. ¿Qué es lo que tenemos que repensar? Pues la educación tiene que ser inclusiva. ¿Y qué significa una educación inclusiva? Una educación que transforma cada uno de los potenciales que tiene una niña, que tiene un niño, que tiene un adolescente en el aula, tiene que ser transformado para alcanzar su máximo potencial. Esa es la base del derecho a la educación. Y ese derecho a la educación que tiene que ser promovido desde muchos ámbitos, desde los ámbitos legales, desde los ámbitos formales y de los ámbitos no formales de la educación, están siendo puestos a prueba en este momento en que estamos todos a la distancia, que hay educación no presencial y que los niños con discapacidad en este momento están aún más rezagados porque ya habían experimentado en la educación pre-COVID, pre-pandemia, algunos desafíos y unas barreras muy grandes para su inclusión efectiva. En América Latina estamos hablando de unos
6 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad dentro de los sistemas escolares que en este momento están fuera de la escuela y unos 2 millones que nunca han asistido en la escuela. Entonces ese es un desafío muy grande, un desafío que nos habla de muchas barreras que tenemos que superar si queremos llegar a hablar desde el derecho y desde la promoción de los derechos de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, que tiene que tener salud, que tiene que tener educación, tiene que tener protección y que las familias tienen que tener asistencia para poder crear ese ambiente en donde las personalidades, las habilidades, los talentos de cada uno dentro de su diversidad pueda ser desarrollada plenamente. Los servicios de educación en los países de América Latina pretenden alcanzar esto, o sea, en los principios básicos de la educación de cualquiera de nuestros países en América Latina y el Caribe, empujan a hablar de derecho y a pensar en el desarrollo de este máximo potencial y se han suscrito a la ratificación de la Convención tanto de los Derechos del Niño como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿dónde están las barreras de la educación inclusiva? Están, reitero, desde el conocimiento de qué significa inclusión, desde la comprensión de qué es un ambiente de desarrollo y desde la práctica del acercamiento y de la conexión con las personas dentro del cómo un niño puede desarrollar su máximo potencial. Un niño tiene que sentirse primero querido por su propio entorno, tiene que sentirse feliz, tiene que sentirse protegido, tiene que sentirse comprendido. Y eso se tiene que traducir en el ejercicio de todos los espacios, en el espacio educativo también. Entonces, para poder desarrollar y promover los derechos, tenemos que comprender, tenemos que querer trabajar y aproximarnos a cada uno de nuestros niños y niñas para poder transformar su entorno y transformarles y brindar esos espacios para transformación. Las barreras físicas, las barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales, las barreras comunicativas, las barreras de accesibilidad, no están en los niños, no están en las niñas, no están en las personas con discapacidad, están en el entorno que impide su plena participación. ¿Cómo sabe un niño o un adolescente que es respetado? 1, porque los escuchamos. 2, porque incluimos su opinión dentro de los proyectos que queremos que realice y buscamos su consenso para que pueda participar plenamente. Ese es el concepto básico. ¿Cómo podemos hacer para que brindar ese espacio de garantía de derechos? Es escucharles, la participación plena. Entonces esto implica, vuelvo a reiterar, un proceso de cambio que en este momento es histórico, sin precedentes, lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces aprovechemos este momento histórico para ese cambio cultural y para ese cambio del ejercicio de las políticas públicas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace hincapié en que los niños y niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la protección, a la seguridad en situaciones de riesgo, incluidas las situaciones de conflicto armado, de emergencias humanitarias y de desastres. Entonces, estamos en esta situación, aprovechemos esta situación y demos la vuelta a la pregunta que no es una necesidad educativa especial, es que la educación tiene que estar mirada y centrada en el sujeto de aprendizaje y cada sujeto, tenga o no discapacidad, es diferente. Entonces, este es el momento en donde podemos pensar una manera diferente de llegar a esa garantía de ese derecho de ese niño. Entonces, cada niño, cada niña tiene todos los derechos en todos los aspectos y en todos los momentos. Eso es lo que dicen las 2 convenciones a las cuales todos los países de América Latina se han suscrito y eso es lo que tratamos de hacer en este ejercicio de educación y esperemos que sea una educación diferente, una educación inclusiva y transformadora. Muy bien, Cintia, definitivamente es un espacio para unirnos y qué mejor con un entorno, como dices tú, cariñoso, sensible y con el juego como un mediador
para poder unirnos como familia y enfrentar todos los desafíos que tenemos día a día y los que vienen en el futuro. Muchas gracias, Cintia, por haber estado con nosotros hoy en el programa. El gusto y el placer es mío y nuevamente alentar a las familias a tomar estas iniciativas de participación, de juego, de cuidado cariñoso y sensible, porque el aprendizaje va a ser mucho mejor de esa manera. Muchas gracias por el espacio y éxito en todos los emprendimientos que tengan. Muchísimas gracias. Bien, ha estado con nosotros Cintia. Ella es especialista en educación de UNICEF para América Latina. Bueno, y hoy día ha estado compartiendo con nosotros todos los desafíos que tenemos como país en lo que es o lo que significa para nosotros la educación inclusiva. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Aprendo en casa. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p/palmasmagisteriales. Aprendo en casa. A esta hora del programa nos trasladamos al interior del país, específicamente a la ciudad de Huánuco, para conversar con la maestra Elizabeth Canteño. Ella es coordinadora del equipo SANE del Centro de Educación Básica Especial Niño Jesús de Praga. Buenas tardes, Elizabeth, y gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Muy buenas tardes con todo el Perú entero y en especial a la comunidad huanuqueña. Mi nombre es Elizabeth Canteño Albornoz, trabajo en el CEBE Niño Jesús de Praga de Huánuco. Actualmente estoy bajo la coordinación del equipo SANE, que conformamos 5 integrantes. Elizabeth, tú sabes que este es un programa donde nos escuchan familias de nuestros chicos, de nuestros servicios educativos, CEBE, PRITE, también aquellos que son atendidos por el SANE. Y bueno, contarles a nuestros oyentes que tu CEBE y actualmente asisten a 65 estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Coméntanos, Elizabeth, ¿cómo se han reinventado ustedes como equipo para atender en estos tiempos de COVID-19 a nuestros chicos? El trabajo que se está realizando en el presente año con los miembros del equipo SANE es un trabajo a distancia, donde se está apoyando y asesorando a los docentes de aula que atienden a estudiantes con necesidades educativas asociados a discapacidad. También se realiza la orientación a los padres de familia. Hacemos el acompañamiento a los estudiantes. El trabajo que se realiza con los docentes inclusivos que están dentro de la básica regular consiste en orientar para que realicen sus adaptaciones curriculares en cuanto a la metodología, en el uso de los materiales educativos, lo que significa es adaptar las actividades que nos brinda Aprendo en Casa al nivel del aprendizaje de los estudiantes o a lo que ellos pueden desarrollar. Por ejemplo, si hablamos de las danzas típicas y como actividad es realizar una historieta de los negritos de Huánuco y el nivel de aprendizaje o las características de nuestro estudiante es que están en ese proceso de aprendizaje de leer y escribir. Entonces esa actividad se adapta como para que el estudiante lo desarrolle. Ejemplo, puede escuchar la música, puede ver el video, mirando el video puede bailar los negritos de Huánuco y también puede pintar una ficha de los negritos de Huánuco y poner el nombre de los negritos de Huánuco. Y sobre ese nombre de los negritos de Huánuco puede repasar con lápiz, puede repasar con colores o lo puede poner el aboleado del papel crepé
o también puede hacer el marco de los negritos de Huánuco, ¿no? Lo que quiero es que entiendan el trabajo que se realiza con nuestros estudiantes incluidos. Es cierto que a veces hay docentes que no quieren asimilar el trabajo, pero con las orientaciones del equipo SANE siempre han cedido, han trabajado de buena voluntad. No, hay docentes que sí, ellos rápidamente se involucran al trabajo sin ningún inconveniente, pero lo que significa también es que cuán importante es ahora el trabajo de los padres de familia. Ahora los padres de familia en casa se han dado cuenta que el trabajo de los docentes no es tan fácil como ellos los pensaban, más aún cuando los estudiantes están asociados a una discapacidad, ¿no? De acuerdo a su conducta, de acuerdo al nivel de aprendizaje, de acuerdo a sus discapacidades, ¿no? Que ellos tienen. Por lo tanto, esa importancia que tienen los padres de familia hacia sus hijos, ese involucramiento que han puesto los padres de familia para desarrollar esas actividades, Aprendo en Casa, ha sido una tarea también no tan fácil. Ha sido una tarea que se tenía que orientar al padre de familia, darle ese soporte emocional para que ellos puedan desarrollarlo dentro de casa, ya que la orientación ha sido tanto para el padre de familia y también para el estudiante. Y ese trabajo no ha sido solamente de un día, ese trabajo nos ha durado casi mes y medio, el de llamar a los padres, el de contactarnos, de conseguir su número telefónico, pero para ello ha sido un trabajo multidisciplinario. Hemos tenido al director de la institución educativa, de la básica regular, a los docentes de aula, también a la directora del CEBE Niño Jesús de Praga y a todo el equipo que hemos podido consensuar, hemos podido lograr hacer una relación de esos padres de familia, quienes pueden trabajar con internet, quienes pueden trabajar mediante el WhatsApp y algunos que no tenían el celular smartphone, inclusive teníamos que mandar audios, ¿no? Para que ellos puedan trabajar con sus niños. Pero ha sido un gran logro para nosotros desarrollar todo este trabajo consensuado, ¿no? Y yo pediría también que los padres de familia se sigan involucrando, no abandonen a sus hijos, ¿no? Yo que eso va a facilitar a que sus hijos logren el aprendizaje esperado. Es importante la orientación que nosotros hemos brindado a los padres de familia, por ejemplo, para que hagan los ejercicios de relajación, ¿no? Para que bajen el nivel de estrés, y todo eso lo estamos realizando por llamadas, por videos, por WhatsApp, y eso ha sido un soporte para nosotros. Inclusive en ese mismo momento a veces le decíamos al padre de familia que no nos corte el celular, que queremos conversar con su niño para hacerle el acompañamiento también al estudiante. En ese momento aprovechábamos para pedirle al padre de familia que nos conecte con su hijo y le hacíamos preguntas al niño. Por ejemplo, le decíamos: ¿cómo estás, hijito? ¿Qué haces en casita? A ver, cuéntenos, ¿cómo estás en casa? ¿Ayudas a tu mamita? ¿Estás cumpliendo con las tareas? ¿No? Entonces los niños se iban soltando, nos contaban sus experiencias, qué están haciendo en casa. Y a veces algunos nos decían: profesora, ¿cuándo vamos a ir a la escuela? Profesora, ¿cuándo vamos a trabajar? Yo quiero pintar en la escuela, quiero jugar con mi amiguita Sonia, quiero verle a mi miss de educación física. Entonces para nosotros también no ha sido tan fácil de que los estudiantes estén dentro de casa. Pero lo bueno es que ya todo se ha superado con este trabajo multidisciplinario de todos involucrados, el equipo SANE, los docentes, los padres de familia, se ha ido fortaleciendo para así tener ya un trabajo consensuado, un trabajo esperado. O sea, ya hemos logrado lo que nosotros hemos querido, es la comunicación y la aceptación de los padres de familia de este trabajo Aprendo en Casa, todo de manera virtual. En esa línea, también quisiera preguntarte
ya que nos has hablado de los estudiantes y que en algunos casos se han comunicado directamente con ellos, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor fortaleza que has tenido, tanto en los estudiantes como en las familias, como en los docentes? Algo positivo, algo realmente importante que ha ayudado a que las cosas vayan pasando, que el servicio no se detenga. ¿Qué fortalezas tú ves en los actores en esta época? Diría, ¿no?, la comunicación con los padres de familia. A inicio era un poco pesado, porque algunos nos dieron unos números que no coincidían con su número de celular, y otros que estaban en lugares muy alejados, se habían ido a la selva por temor a la pandemia, otros se han ido a la parte sierra, otros se han ido a la parte selva, ¿no? Entonces no teníamos esa comunicación, pero nos hemos contactado con algunos amiguitos de los estudiantes, con sus vecinos, ¿no? De alguna forma hemos podido lograr ese número telefónico y hemos trabajado también con ellos, pidiéndole que por favor a la semana o a los 15 días bajen a un lugar donde pueda haber conexión y comunicarnos mediante mensaje, por llamadas telefónicas, ¿no? Todo ello ha respondido de acuerdo a la necesidad. Hemos estado solicitando, ha respondido a las perspectivas de nosotros. Entonces diríamos de que ese trabajo no ha sido en vano, ha sido un trabajo para responder a la educación, para responder al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Así es, Elizabeth. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido tu experiencia, y creo que ha sido muy alentadora también el testimonio que nos cuentas y cómo los docentes están participando de una manera intensa en estos tiempos, y su papel definitivamente es muy valorado, y sobre todo los equipos SANE también, quienes aportan dando sus asesorías. Y como último mensaje, daría a toda la comunidad, a los padres de familia, a los docentes, que no nos debemos de sentir vencidos. Todo se supera en esta vida. La perseverancia siempre tiene un logro con muchos mensajes detrás. Y lo que les pido es que debemos de seguir trabajando por nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Diríamos, aislados sí, pero desconectados no. Muchas gracias, Elizabeth. Muy bien, ha estado con nosotros la maestra Elizabeth Candeño. Muchas gracias por haber estado otra vez en el programa. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa. Aprendo en casa. Vamos llegando a la parte final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Debemos promover una educación inclusiva basada en los derechos. Punto número 2. Debemos buscar maneras de beneficiar a los niños con discapacidad partiendo desde la protección, la salud y la educación. Punto número 3. Debemos trabajar de manera conjunta para lograr una sociedad más inclusiva. Hasta aquí, ¿qué aprendimos hoy? Bien, antes de despedirnos, quiero contarles que a partir de ahora podrán escribir sus sugerencias para el programa, temas de interés que deseen que abordemos o compartirnos su experiencia como docente. Y todo a través del correo evefamilia@minedu.gov.pe. Estaremos atentos a sus mensajes. Bueno, por nuestra parte ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar con ustedes en este programa dirigido a familias y docentes. Los esperamos en una próxima edición. Un abrazo virtual. Buenas tardes. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.